Pues muy bien, chicos. La clase del día de hoy es únicamente repasar, ¿sí? Algunas cuestiones referentes al conflicto bélico denominado la Segunda Guerra Mundial, del cual hemos venido hablando anteriormente, ¿vale? No hay otra cuestión distinta. Únicamente les pido que cumplan con las actividades para que no tengamos ningún problema, ¿vale? Bien. Ok, tenemos las fases de la Segunda Guerra Mundial, tenemos ahí lo que es el aprendizaje esperado, entonces vamos a continuar. Muy bien. Nos dice, la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año de 1939, a partir de la invasión que Alemania llevó a cabo en territorio polaco. Les voy a pedir que tomen nota de algunos puntos importantes porque al final vamos a contestar entre todos un cuestionario de análisis sobre la clase del día de hoy. Entonces, les pido por favor tomen anotaciones. La Liga de las Naciones, formada principalmente por Gran Bretaña y Francia, habían acordado con los alemanes la no invasión de Polonia, pero Hitler vulneró ese acuerdo y en 1939 iniciando entonces la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hablábamos de que este es otro factor, acuérdense, el que los eh, nazis, los alemanes, pues no respetaran los acuerdos que ya se tenían con algunos países. Uno de los acuerdos más fuertes era el del Tratado de Versalles, ¿sí? Que pues no cumplió, ¿sí? Al contrario, desobedeció y aumentó el número de efectivos de su ejército, bueno, del ejército alemán, ¿sí? Acuérdense que como medida de castigo, de sanción, al término de la Primera Guerra Mundial, pues fue que los alemanes pagaran una indemnización a los países en donde pasó la guerra y que disminuyera el número de efectivos en su ejército, pero al término de esta Primera Guerra Mundial se llevaron muchos acuerdos, sí, acuerdos que algunos fueron secretos, sí, en los cuales pues vemos que algunos países renegocian sus alianzas y cambian de equipo, ¿no? Por decirlo así. Vamos a ver también que dentro de esos acuerdos pues también hay pues nuevas sociedades, ¿sí? Y que bueno, siguen teniendo un afán expansionista, ¿sí? E imperialista, ¿sí? Aunado a eso, los sistemas capitalistas, ¿no? Entonces vamos a ver que todo esto se desarrolla pues por el control, ¿no? Claro, también en esto influyen las ideologías, ¿sí? Si hablamos de ideologías y nos vamos a adentrarnos a los nazis, pues ellos tenían muchas ideologías, bastantes ideologías, ¿no? Una de ellas que pues ellos eran la raza superior, ¿no? La raza que debería dominar el mundo. Una de las tantas ideologías nazi, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que pues entre esas hubo muchas otras ideologías que permitieron pues, de alguna manera influir en estos países que estaban en guerra, ¿sí? Se recuerdan que teníamos dos equipos, ¿sí? De países, uno que era los países del eje, ¿sí?
que eran los malos, por decirlo así, y teníamos el equipo de los aliados, ¿sí? Que era el equipo de los buenos, por decirlo así, ¿no? En el equipo de los malos se encontraba Alemania, se encontraba Japón y me parece Francia, ahorita lo vamos a ver más adelante. En el equipo de los buenos se encontraba Inglaterra, se encontraba Estados Unidos, se encontraba Rusia y se encontraba, me parece, Francia, ¿no? Entonces, en los del equipo de los malos es Italia, perdón. Entonces, vamos a continuar. Efectivamente, aquí tenemos, nos dice, los países del eje fueron formados por Alemania y bueno, ok, ahí me equivoqué, era Italia, no Francia. Y en los países aliados se formaron inicialmente por Inglaterra y en la Segunda Guerra Mundial presentaron dos fases, principalmente tenemos ahí las dos fases. Cabe destacar, chicos, que aquí cada historiador lo maneja a su manera, ¿sí? Lo maneja a su forma de explicar este acontecimiento. Si nos ponemos a buscar en internet, pues vamos a encontrar que unos la dividen en 10, otros en 8, otros en 4, otros, pero eso nos ayuda a entender determinados acontecimientos. Nosotros vamos a tocarlos de manera superficial para pues, poder entenderlo de una manera simple, ¿sí? Y bueno, una vez ya consolidados los equipos de esta Segunda Guerra Mundial, pues vamos a ver en qué consiste cada una de estas fases y ustedes observen en qué momentos se están desarrollando. Empieza desde 1939 hasta 1945, ¿sí? Hasta casi por los 50 terminó este conflicto. Nos dice en la primera fase, en la primera fase de 1939 a 1942 se caracterizó por una rápida expansión territorial de los países del eje, Alemania, Italia y Japón. En ese momento los alemanes llevaron a cabo la denominada Guerra Relámpago. Sí, ya habíamos creo que comentado acerca de ella. Únicamente aquí la característica de todo esto es que su nombre lo dice, ¿no? Eh, la guerra relámpago, ¿sí? ¿Cómo son los relámpagos? Pues rápidos, ¿no? O sea, primero viene viene la iluminación del relámpago y después viene el sonido, ¿no? Del relámpago. Entonces, pues muy específico el nombre, muy concreto de esta fase, en el cual resalta una característica que mencionábamos en la clase anterior, ¿sí? El ejército alemán decía que se caracterizaba, ¿sí? Por ser superior, ¿sí? Pero había algo que le daba esa superioridad, que era el ataque sorpresa, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí lo retoma nuevamente, ¿sí? Lo retoma y vemos que aquí le dan el nombre de la guerra relámpago. ¿Por qué? Porque nos dice, tomando Europa y otras partes del mundo con la guardia baja, aprovechando la situación, Hitler llevó a cabo el ataque rápido y simultáneo, usando armas de largo alcance, los tanques y la fuerza aérea alemana, ¿sí? Entonces vamos a ver que esa característica de supremacía del ejército alemán, pues le hizo en varias ocasiones, pues, honor, ¿sí? Y en este caso no fue la excepción, puesto que los países del eje atacaron a los países aliados
principalmente Francia e Inglaterra, ¿sí? Eh, a los cuales iniciaron este conflicto que comparte como parte de esta guerra, ¿sí? Los actores principales. Entonces, vamos a ver que fueron tomados por sorpresa por el ejército alemán, ¿sí? El cual pues definitivamente tomó a Francia, ¿sí? Casi fue derrotada porque pues fue una situación de pues, llegar y definitivamente a bombardearle con todo, ¿sí? Con aviones, y con algo muy característico, ¿sí? Lo que son los tanques y las armas de largo alcance. Esta Segunda Guerra Mundial también se caracterizó por ser una de las más sangrientas de la historia. ¿Por qué? Porque ya tenía armas de mayor destrucción, ¿sí? Aquí nos está hablando de armas de largo alcance. Eso nos quiere decir que desde ese momento los alemanes estaban desarrollando armas, ¿sí? Que el día de hoy serían conocidos como los misiles continentales, intercontinentales o misiles de largo alcance, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues se imaginan el ejército alemán, aparte de utilizar estrategias que de alguna manera le ayudaron a tomar Francia, pues también contaba con un armamento muy fuerte, sí, muy sólido, muy avanzado incluso en algunas ocasiones para su época. Todavía algunos historiadores, algunos científicos se cuestionan, ¿no? Acerca de algunos desarrollos que estaban haciendo el ejército nazi. Entonces vamos a ver que tenía un poderío, ¿sí? Al término de la Primera Guerra Mundial cabe destacar también que hubo un periodo que se le llamó como una especie de carrera armamentista silenciosa, ¿sí? Que se le conoció como la paz armada. Esta era una medida que cada país adoptó, ¿sí? Cada país adoptó para poder reforzar su armamento, ¿sí? Pero obviamente sería utilizado en una situación de guerra como la que estamos viendo nuevamente. Aquí no fue la excepción. Todo eso que hicieron en secreto, ¿sí? No se lo esperaba algunos países europeos. Por lo tanto, pues Alemania fue muy astuta y empezó a producir más armas en cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y que le permitió ahorita en esta segunda nuevamente pues retomar el control, ¿no? Retomar nuevamente las riendas de este conflicto, de esta pelea, ¿sí? Y más porque empezó el conflicto con este ataque, esta guerra relámpago, y así como esta hubo muchos otros conflictos en los cuales pues también se destacó el ejército alemán, ¿no? Entonces estaba muy al día, pero aquí viene a marcar la diferencia dos países que nosotros pues ya conocemos y que hasta la actualidad siguen siendo dos potencias mundiales. Uno que es Estados Unidos y otro que es Rusia, ¿sí? En solo 3 semanas de guerra, Polonia fue dominada y repartida por los alemanes. La parte occidental del territorio polaco quedó bajo dominio nazi. La parte oriental fue controlada por los soviéticos y la división Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Aquí los soviéticos, los rusos tenían un acuerdo con los alemanes, ¿sí? De respetar determinados territorios, pero más adelante vamos a ver que ese acuerdo se rompe. Por eso es que la Unión Soviética se une al equipo de los aliados
y también es un factor importante para esta guerra, este conflicto. Aquí nos dice que entre los soviéticos y los alemanes pues tenían un pacto que era conocido como el Pacto Germano-Soviético, que pues fue roto en ese año que comenzó la guerra, en 1939. O sea que ya era como que un capricho por parte de los alemanes el querer sobresalir por encima de las otras potencias, ¿no? Ya habían fallado en un primer intento y nuevamente querían retomar el control. Entonces, en esta ocasión, pues decide romper otro pacto más que ya había roto, ¿sí? Aparte del Tratado de Versalles, aparte de no obedecer la, la, el alto que le había impuesto la Liga de las Naciones, y nuevamente este pacto, hizo que, pues de alguna manera, pues otros países intervinieran para darle fin a este conflicto armado. Nos dice, otra ofensiva alemana ocurrió en el norte de Europa en el año de 1940. La Alemania nazi conquistó Dinamarca, Noruega, Holanda, Suecia, donde explotaron la gran producción de acero sueca y de Francia. Quiere decir que aquí no solamente buscaban esa conquistar los territorios, sino que también buscaban esa parte de explotar sus recursos naturales para utilizarlos en la guerra. Sí, esos recursos naturales extraídos o sea, el invadir estos países, sí, no fue únicamente invadirlos así por querer, ¿no? Sino que los alemanes actuaban estratégicamente y sabían que Noruega, Holanda y Suecia tenían muchos recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tomarlas para así explotarlas. Sí, estamos hablando no únicamente del acero, estamos hablando de los combustibles, estamos hablando de la alimentación y y de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, fueron tomadas estratégicamente por el ejército alemán. De hecho, aquí tenemos un mapa que nos va indicando eh, algunos movimientos en los cuales hizo Alemania. Tenemos aquí una flechita apuntando hacia Gran Bretaña, que es a donde lanzó uno de los ataques de la Guerra Relámpago, también junto con Francia, ¿sí? Que ya había sido ocupada por el ejército nazi, y también quería invadir una parte de Rusia, ¿sí? Una parte de Rusia, por eso tenemos ahí, después de tomar Polonia, quiere tomar a Rusia, ¿no? Por eso es que Rusia decide entrar a la guerra inmediatamente. Y ahí también podemos observar pues algunos otros países que pues habían participado en la guerra anterior y que seguían devastados, ¿no? Tenemos allá en Noruega, en Suecia, Dinamarca, entre otras, ¿no? Hungría, Italia, bueno. Dice, Alemania dominó el norte de Francia y la parte meridional del país estaba bajo dominio francés, ¿sí? Gobernada por el mariscal Philippe, que colaboró con los alemanes instituyendo el gobierno de Vichy. Sin embargo, no todos los franceses se vendieron a los nazis. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí también hubo quien traicionó a su patria para poder eh, obtener pues alguna riqueza, ¿sí?
Sin embargo, no todos los franceses se rindieron a los nazis. Muchos de ellos, junto al general Charles, formaron la resistencia francesa. Cabe destacar que durante la Guerra Relámpago, Francia quedó devastada. ¿Sí? Francia fue una de las naciones más dañadas en esta Segunda Guerra. Gran Bretaña resistió los ataques alemanes, realmente fue algo sorprendente. Después de dominar la mayor parte de Europa continental, Hitler se dirigió a Inglaterra, el único país que nos dice aquí, repito nuevamente, resistió el ataque, porque acuérdense, o sea, para hacer un ataque sorpresa, Francia quedó devastada, pero Inglaterra también había tomado pues, ciertas medidas que pues, le ayudaron a contrarrestar estos ataques de la guerra relámpago y es así como logra soportar ese, esa ofensiva, ¿no? Alemana. Eh, Ofensiva porque acuérdense, estamos comentando que pues no fue algo sencillo, ¿no? Sino que los alemanes llegaron a estos lugares y lanzaron todo lo que tenían. Entonces, pues Francia definitivamente estaba devastada, ¿sí? Y al ver que Inglaterra, Gran Bretaña, perdón, no podía solo, pues tiene que entrar entonces, pues Estados Unidos y Rusia. En esta otra segunda fase, la segunda fase de la guerra, 1942-1945, estuvo marcada por la contraofensiva de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. ¿Sí? Aquí viene la contraofensiva de Estados Unidos e Inglaterra. ¿Sí? En 1941 el ejército o los ejércitos alemanes carecían de provisiones, combustibles y materias primas. Entonces, como ya carecían, esto es muy indispensable en la guerra. Eh, para sostener un ejército muy grande, pues se necesitan grandes cantidades, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que el ejército, los ejércitos alemanes, pues a falta de algunos recursos, trataron de invadir a Rusia en busca de, pues, de lo que ellos necesitaban. Entonces aquí se da la ruptura del pacto que había entre Rusia y, y Hitler, ¿sí? Y vamos a ver que es como Rusia entra a la guerra de lleno, ¿sí? Nos dice el ejército alemán invadió Rusia en 1941, masacrando al ejército rojo soviético y conquistando a Moscú, la capital la capital rusa. La contraofensiva de Rusia se produjo en 1943 cuando los rusos reorganizaron al ejército rojo y derrotaron a los nazis en la batalla de Stalingrado, que también fue una batalla muy desastrosa. Eh, la derrota para los rusos fue la primera baja importante en el ejército alemán durante la guerra. Los soviéticos iniciaron una marcha a Berlín, capitán de Alemania, que llegó a ser conocido como el primer frente, eh, momento en que los aliados comenzaron la marcha para conquistar a los nazis. Eh, Comenzaba así el declive del eje. ¿Qué quiere decir? Que fueron varios factores que empezaron a decidir qué es lo que iba a suceder en esta guerra. Uno de ellos es que el clima también hizo su trabajo, ¿sí? Entonces, en algunos países europeos suele nevar. Entonces, en Rusia me parece que la mayor parte del tiempo está nevando. Entonces, esa fue una debilidad que no previeron los alemanes y que
pues fue importante porque le dio la ventaja al ejército rojo, ¿sí? Puesto que pues el efectivos del ejército alemán morían de hambre, morían congelados, entre otras cosas es como empezaron a retirarse. Eh, Otras cosas más pues fueron otra cosa decisiva fue el punto de Pearl. Ahí tenemos una imagen de que es por Hawái, donde Estados Unidos tenía una establecida una base, pero el ejército japonés llegó a atacarlo de sorpresa y eso hizo que pues Estados Unidos inmediatamente se pusiera a trabajar en materia de guerra, ¿no? Entonces todo eso vamos a ver que se reorganizó para poder darle la vuelta ahora a los países del eje que en un primer momento estaban como que pues ganando la guerra, por decirlo así. Y dice, por lo tanto, la entrada de los Estados Unidos y Rusia era uno de los principales factores que marca los capítulos o el es aquí donde se decide esa pauta. Ok. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, pues vamos a la parte de las preguntas. Son tres preguntas muy simples. Cuatro preguntas, perdón. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? Voy a necesitar que estas cuatro preguntas las copien a su libreta, por favor. Les voy a dar unos 3 minutos para copiarlas, por favor. Y ahorita entre todos las contestamos, ¿vale? Ok, ahora sí comenzamos con la primera pregunta. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? En 1939. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué países conformaron el grupo de los aliados? Tenemos a Estados Unidos, Francia, ¿quién más? Rusia. Nos falta uno. Inglaterra. Exacto. Muy bien, ahí tenemos a los cuatro países que conformaban el grupo de los aliados.
Los vuelvo a repetir, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué países conformaban el grupo del eje? Tenemos ahí Alemania, tenemos ahí a Italia Y Japón. y Japón, exactamente. Menciona una de las características de la primera fase de la guerra. Ok. ¿Cómo qué característica podríamos mencionar? Yo me inclinaría hacia la guerra relámpago, ¿sí? Una de las eh, características de esta fase y que fue un ataque sorpresa a los países aliados. Esa es mi característica. Ok, ya contestamos todas las preguntas. Sí, profe. Ok. Ahora vamos con las actividades para esta clase y tienen como fecha límite el día viernes. Las actividades son las siguientes. Van a realizar un mini collage en el que describan un acontecimiento de alguna de las fases que analizamos el día de hoy. Si no tienes recortes, puedes hacer dibujos, ¿vale? Pero tienes que describir abajo qué acontecimiento es el que se está describiendo ahí. Algo breve, no quiero que se extiendan ahí, dale algo simple, algo sencillo. Eh, Enseguida me van a hacer un esquema, ¿sí? El que ustedes quieran, puede ser mapa mental, conceptual, cuadro sinóptico, eh, cuadro de causa y efecto y cosas por el estilo. Sobre la clase del día de hoy, ¿sí? Un esquema, cómo desarrollarían ustedes la información que les acabo de dar el día de hoy. Es lo que ustedes van a hacer. Y finalmente una síntesis de 5 renglones de qué aprendí el día de hoy. ¿Vale? ¿Hay dudas, preguntas de lo que se va a realizar? No, profe. Ok, pues sin más por el momento, eso sería todo, chicos. Vamos a dar gracias por escucharnos nuevamente el día de hoy, aunque los noto a todos callados. No sé, ¿están bien todos? Chicos, ¿están bien? Bueno, espero que sí lo estén. Les repito nuevamente, debemos de ser cuidadosos de, de lo que hacemos, a dónde salimos. Por favor, cuídense demasiado porque pues la situación está complicada de verdad. Esto no sabemos si va a empeorar o va a mejorar, pero debemos de cuidarnos, ese es el punto ahorita. Y bueno, pues también convivir en familia, porque pues no sabemos lo que pueda suceder durante el día, durante los días. Créanme, quieran mucho a sus papis, a sus mamis, de verdad, abrácenlos,
gócenlos porque es difícil, de verdad, todo esto que estamos sucediendo y pues no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Bueno, esperando vernos pronto. eh, los aprecio, les mando un abrazo fuerte a todos. Vamos a dar gracias por escucharnos nuevamente, por estar en esta clase escuchándonos aunque sea. Yo sé que no es lo mismo, pero pues tratamos de adaptarnos, ¿no? A este nuevo sistema de trabajo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, pues pueden retirarse de la clase si así lo desean. No se esperen hasta el día viernes para enviar su actividad, por favor. Si hoy mismo pueden terminarla, pueden hacerla, háganla, hijos, por favor, no les cuesta nada para que puedan tener más tiempo libre ustedes, así se estresan menos. Créanme, esto es algo difícil tanto para ustedes como para mí. No es algo sencillo, pero pues bueno, tenemos que afrontarlo, tenemos que cambiar, tenemos que